Buenas tardes, querido público que nos ve por este medio y para los que nos verán en diferido. Mi nombre es Francisco Recinos y les saludo desde Guatemala. Hoy nuevamente estamos en su programa Crecimiento Empresarial Sin Fronteras. Este es un espacio en el cual traemos a expertos y estos expertos nos vienen a contar a través de su experiencia, conocimiento, pues nos vienen a contar cómo han hecho las cosas, cómo han logrado obtener objetivos. Y eso obviamente para usted, señor gerente, señor dueño de negocio o emprendedor, definitivamente que es muy valioso poder contar con esas personas que ya recorrieron ese camino que usted quiere recorrer. Esto es gracias a World Business Society y a nuestro presidente internacional, Benjamín Celestín. Nos proporcionan este espacio precisamente para traer a esas personas que usted quiere escuchar. El día de hoy nos acompaña un gran amigo y un compatriota también, Eric Arias. Eric Arias es técnico en mantenimiento de aeronaves, licenciado por la Administración de Aviación de Estados Unidos. También es coach, speaker and trainer certificado por John Maxwell. Fue nombrado el speaker del año 2020 y fue el campeón también en el 2020 de lo que fue el Campeonato Mundial de Speakers representando a Guatemala. Hoy nos trae un tema por demás importante: la importancia de la realización de metas. Eric, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás? Francisco, muy buena tarde. Gracias por tenerme acá en este programa. Es para mí un honor, una bendición poder compartir este espacio contigo y también con todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo y también, como tú lo mencionaste, con las personas que van a ver la transmisión en diferido. Es realmente un honor estar acá contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Eric, por aceptar la invitación. Y bueno, empecemos, pues cuéntanos, ¿por qué es importante, por qué deberíamos de tener metas? Gracias, Francisco. Fíjate que lo que voy a compartir con ustedes tiene como propósito poder, pues, sembrar semillas de grandeza, porque voy a compartir en base a mi experiencia, en base a lo que he aprendido, en base a lo que he visto en otras personas. Y lo que busco a través de esto, humildemente, es que todos comprendamos la importancia de poder fijarse metas. Cuando nosotros no tenemos una meta definida o un blanco definido, es muy difícil que nos movamos hacia algo más grande de lo que somos, porque no tenemos nada hacia lo cual enfocarnos. Las personas que no tienen metas van viviendo el día solo así, solo por vivir. No tienen propósitos, no tienen algo que los motive y ya llegaron a su destino. Y digo ya llegaron porque no hay nada que les motive a salir de la zona de comodidad en la que se encuentran, más que solo estar viviendo día a día, como en una rutina que regularmente nos atrapa. Muchas veces nos vemos atrapados en la rutina y no nos desarrollamos hasta el máximo de nuestro potencial porque nos quedamos estancados. No le damos al mundo lo mejor de nosotros porque nos quedamos nosotros en ese como peldaño. Muchas veces nosotros hemos alcanzado ciertas cosas, ya sea esto, estudios académicos, algunos logros financieros, algún quizá logro en el área emocional. Tal vez la persona ya se casó, por decir algo, la persona tal vez ya tiene novio o novia, depende del caso. Las personas se quedan como que allí, como que fuera esa su meta, como que se quedan estancados allí. Pero algo que personalmente he podido evidenciar y personalmente también he experimentado es que cuando uno alcanza un logro, siente como que esa satisfacción, lo logré, soy capaz de hacerlo y fui capaz de hacerlo. Pues eso nos llena como que de energía, nos da como que un respiro y decir, wow, sí soy capaz de lograr esto que me había propuesto tiempo atrás. Pero luego de eso, me doy cuenta de que cuando uno alcanza una meta,
muchas otras están más allá del horizonte. Y cuando nosotros estamos en un camino de desarrollo constante, de alcanzar metas, metas, metas y objetivos, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que la vida en sí es un camino de metas constantes. Es un camino de desarrollo constante, de crecimiento constante, de estar avanzando sin detenerse. Las personas que se detienen en su vida, las personas que nunca se han fijado una meta o que se fijaron una meta, alcanzaron y ahí se quedaron, esas personas no logran tener una vida en plenitud. ¿Por qué? Porque la vida se puede tornar aburrida. La vida quizás solo cae, la vida en una rutina cae como que en una vida sin sentido. Recuerdo el año 2009. Yo tenía 3 años en ese entonces de estar en mi carrera laboral, en mi profesión. Y era joven aún. Y en esa oportunidad, yo recuerdo que tuve la oportunidad, valga la redundancia, de poder tener una meta. Eso fue en enero del 2009. Y yo dije, yo proyecté. En ese entonces no tenía los conocimientos que ahora tengo, no tenía la experiencia que ahora tengo, pero yo proyecté, yo a final de este año tengo que tener este logro. Así que hice como que tracé un recorrido y yo dije, al final de este año tengo que tenerlo. Y recuerdo con exactitud que durante 6 meses, día tras día, yo me estuve preparando para alcanzar lo que me había fijado. Y en septiembre de ese año, yo obtuve los resultados de ese sacrificio, de ese enfoque que tuve durante ese tiempo, porque sí recuerdo que era un examen que tenía que hacerme, bueno, eran varios exámenes para obtener una certificación y estuve estudiando casi todos los días durante 6 meses seguidos. Y estuve estudiando en ocasiones hasta 3, 4 horas. También mi condición en ese entonces, pues me permitía poder tomar bastante tiempo para poder estudiar. Ahora la historia es diferente y seguramente la historia de cada uno es diferente. La historia tuya, de tu emprendimiento, la historia de tu empresa, la historia de tu negocio, obviamente se encuentra en diferente etapa. Pero en ese entonces, en mi vida, yo podía dedicarle hasta 4 o 5 horas al estudio, a la lectura. Así que lo hice. Y ahora, luego de haber pasado varios años, me doy cuenta de que si yo no hubiera tomado esa decisión de prepararme, de avanzar, me hubiera quedado estancado como muchos lo han hecho. Y no es que yo ya lo tenga logrado todo, ni que yo sea el top de la excelencia. No, estoy en un camino constante de crecimiento y de fijación de metas. Luego de eso, yo me di cuenta que por mi especialización en mantenimiento de aeronaves, había conocimiento específico, conocimiento especializado de ingeniería que yo podía aplicar a mi vida para poder lograr más y mejores resultados. Así que empecé a agarrar conceptos básicos de ingeniería de aviación para aplicarlos a mi vida. Y eso me ha ayudado para poder ir mejorando mis resultados, para poder ir creciendo. Ahora, Excelente, excelente. hay unas cosas bien interesantes, Francisco, que me gustaría compartir también, y es que muchas veces tenemos metas o tenemos sueños, tenemos visión y fracasamos mientras vamos en el camino. No lo logramos. Y eso nos frustra y abandonamos las metas, abandonamos los objetivos. Y fíjate que yo creo que la mayoría de las personas o todas las personas tienen sueños, tienen anhelos, que podemos decirlo como una meta. Digamos, un sueño es una meta.
pero muchas veces no se logran. No porque no podamos o no porque no puedas, sino porque quizá la meta requiere de aspectos importantes, elementos esenciales que tú necesitas para poder cumplirla. Ok. Eric, digamos, Dime. entonces tratando de recapitular para, pues, para estos gerentes, para estos empresarios o dueños de negocio y emprendedores, decías cosas bien interesantes. La primera que decías es de que, por ejemplo, si la persona no tiene metas, se estanca, ¿verdad? O sea, eso me causó pues mucho ruido porque dices tú, bueno, si no tengo metas me estanco. Interesante. Luego, el tema de que las metas motivan, ¿verdad? Y cuando esto lo relacionamos con las teorías de la motivación, precisamente una de las maneras que las personas se pueden motivar es precisamente poniéndose metas. Y cabal lo que tú decías, ¿verdad? O sea, la gente vive una vida, llamémosle así, pues en una zona de confort, pero yo diría que es una zona de confort muy limitada, porque al final, pues si no estás creciendo, como dicen, estás muriendo, ¿verdad? Si no estás creciendo, estás muriendo, es una ley natural. Entonces, viven en una zona muy limitada y el hecho de precisamente no tener esas metas, ¿verdad? Pues obviamente no lo motiva, porque el motivo está amarrado con las teorías de la motivación, de que pues, una de las formas de motivarse es tener metas, entonces no lo motiva y continúa en esa vida, amémosle así, pues como tú dices, pasándola o llevándola. Me interesa también mucho el que nos cuentes cómo tu parte de experiencia en aeronaves te ayudó, llamémosle así, a integrar ciertos elementos para el logro de las metas, ¿verdad? Entonces, pues te escuchamos, Eric. Gracias, Francisco. Fíjate, Francisco, que tengo un poquito más de 14 años de trabajar en mantenimiento de aeronaves. Tengo conocimiento extenso en eso. Sin embargo, hay mucho todavía que necesito aprender, porque la vida es de continuo aprendizaje y personalmente siempre estoy en modo aprendiz. Siempre ando aprendiendo algo nuevo. Pero fíjate de que como te comentaba y les comentaba a cada uno de ustedes, hace aproximadamente 5 años yo empecé a aplicar esa información a mi vida. Y me di cuenta de que nuestra vida es tan importante como para dejarla a la deriva. O nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestro negocio es tan importante como para dejarlo a la deriva. Y les voy a poner un ejemplo sencillo de cómo nosotros tenemos que tener una meta. Cuando un avión sale a volar, un avión tiene información detallada, específica de ese vuelo. Primero está la ubicación en donde se encuentra el avión. En este caso vamos a decir Guatemala. El avión está en Guatemala y el avión va para México, por decir un ejemplo. El avión está en Guatemala y el avión va para México. ¿Cómo decir nosotros en nuestras metas? Yo estoy acá en X país o en cierta fase de mi negocio y mi emprendimiento y yo lo quiero llevar a tal nivel. Entonces, el avión está en Guatemala y hay un documento que se llama plan de vuelo. En el plan de vuelo va la información detallada desde el tipo de la aeronave, la capacidad que tiene máxima le llaman autonomía de vuelo a la capacidad máxima que puede volar en tiempo. También va a detallar la cantidad de combustible que necesita para llegar a México. Y también algo muy interesante, lleva también opciones alternas. Si por una u otra razón en México no puede entrar, ya sea porque haya clima que no le permita ingresar, u otra razón que no le permita llegar a su destino, tiene dos alternos, los más cercanos. Eso le da opciones, pues para no regresarse a Guatemala, sino pues que quedar algo cerca de allá, ¿no?
También tiene información de quién es el piloto, el copiloto, la cantidad de pasajeros a bordo, la cantidad de carga. Entonces, es información detallada, precisa. Y todo eso se necesita para poder cumplir esa meta, que es de llegar a México. Entonces, yo me di cuenta de que yo estaba divagando. Yo tenía una profesión, estaba pues trabajando en una empresa internacional. Sin embargo, no tenía metas específicas, no tenía objetivos de crecimiento, de desarrollo. Y empecé a crear como un plan de vuelo aplicado a mi vida. Y me di cuenta de que muchas veces si nuestra empresa, si nuestro emprendimiento no crece, eso está literalmente ligado a nuestro crecimiento. O como dice uno de mis mentores, todo sube o todo cae por el liderazgo. Eso quiere decir de que si yo crezco, si yo me desarrollo, si yo mejoro como individuo, si yo mejoro en cuanto a la planificación, en cuanto a la fijación de estándares, de metas en mis emprendimientos, en mis negocios, entonces mi empresa va a subir, mi empresa va a mejorar. Voy a ir mejorando. Y me di cuenta que empieza conmigo, o sea, que empieza con el avión. El avión, si es un avión pequeño y quiere llegar, un avión, por ejemplo, una avioneta. Yo creo que todos conocemos a la avioneta. Hemos visto alguna vez alguna avioneta que puede llevar nada más 2 pasajeros, el piloto y otra persona más, o hasta en algunos casos hasta 3. Pero igual, hay diferentes tamaños. Pero digamos que una avioneta de 2 pasajeros quiere llegar de Guatemala a Europa, eso va a ser muy difícil. ¿Se puede lograr? Claro que sí, se puede lograr, pero va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué? Por, pues, muchas implicaciones que tienen que ver con el alcance que tiene. Entonces yo me di cuenta de que ese es un principio de que si nosotros queremos llegar más lejos, tenemos pues que tener un avión más grande, en este caso, un avión con más capacidad para tener combustible que le permita hacer un viaje largo. Entonces yo me di cuenta de que yo era pequeñito y necesitaba mejorar. Si yo quería, como decimos en aviación, saltarme el charco hasta Europa, yo tenía que crecer, tenía que mejorar. Y eso me llevó a hacer un análisis personal y ver las áreas en las que necesitaba invertir en mi persona para estar en una altura o en un estatus que me pudiera permitir llegar más lejos. Y eso es lo que sucede. Cuando un avión es pequeño, pues el alcance va a ser lo que le permita la cantidad de combustible llevar. Y de esa forma también un avión grande puede llegar más lejos. O sea, empieza conmigo, empieza con el líder, empieza con el dueño de la visión, con el dueño de la meta, de ese sueño, con el gerente, con el dueño de la empresa, del negocio. Si somos pequeños en cuanto a nuestro desarrollo personal, en liderazgo y en relaciones, así van a ser van a ser nuestros logros. Pero si nosotros llegar más alto, tenemos que crecer. Eso es un principio de donde empieza con la aviación como referente. Excelente, Eric. Entonces, sería una pregunta interesante que le podríamos hacer a los dueños de empresa, a los gerentes y a los emprendedores. Primero sería, ¿tiene sus metas definidas para el 2021? Hoy estamos 10 de marzo, es decir, que ya pasaron más de 2 meses, vamos ya por el tercer mes. Y la pregunta sería, ¿usted tiene definidas sus metas, señor gerente, señor empresario, señor emprendedor? Esa tal vez sería la primera pregunta que le haríamos a nuestro público. Y la segunda pregunta sería, ¿y usted está creciendo? Porque lo que nos cuenta Eric en esa analogía de las naves es correcto, es decir, que esa avioneta o pretender que un helicóptero quiera, pues, como tú dices tú, brincarse el charco, pues creo que hacer también una cosa muy difícil. Entonces, ¿está usted creciendo para poder alcanzar esas metas? Pero lo primero es si tiene sus metas. Entonces,
Es una interrogante que le dejo ahí y obviamente Eric nos va a ir contando, tal vez nos vas contando, Eric, también cómo interviene ahí la famosa planificación, ¿verdad? Siempre hablamos de planificación en las metas y en el otro segmento te voy a hacer una pregunta todavía más interesante, pero bueno, te dejo ahorita con esa parte. Perfecto, gracias, Francisco. Entonces, Francisco, fíjate que, como te mencionaba y les mencionaba a las personas que nos están viendo, empieza todo con nosotros. ¿Quién soy yo? Y el logro de las metas y objetivos va a depender directamente de quién soy yo. Eso va directamente proporcional al alcance de metas. ¿Me creo capaz de lograrlo? ¿Me creo capaz realmente de poder alcanzarlo? Entonces, hay muchas cosas aparte, o sea, pero empieza con nosotros. Luego de eso me di cuenta de que el avión realmente sabe dónde está ubicado, gracias a la ayuda de los GPS. El avión sabe dónde está ubicado. Entonces, yo tengo que saber en dónde estoy actualmente para poder decir, bueno, yo estoy acá y yo voy para, digamos, Francia. Yo voy para Francia. Ahora bien, si yo no tengo la capacidad, o sea, si soy pequeño, si yo no tengo la capacidad de llegar a Francia de un solo viaje o en un solo vuelo, en una pierna de vuelo, le llamamos a eso, en una sola pierna de vuelo, entonces tengo que dividir en escalas. O sea, mi meta es Francia, lo divido en escalas u objetivos. Si yo tengo la meta fijada, aunque yo no tenga las capacidades en su momento, pero si yo estoy claro, certero de que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Pero lo mejor es crecer como individuo en relaciones y poder llegar más lejos. Pero solo quería mencionarles eso, Francisco, porque muchas personas se limitan y dicen, yo no tengo las herramientas, no tengo los recursos y ya no avanzan. Y dicen, bueno, esa meta es demasiado grande que no la voy a lograr. O sea, sí se puede lograr, una avioneta puede llegar a Francia, sí puede llegar. No estoy diciendo acá de que, bueno, usted como es pequeño, usted como no ha crecido, usted porque le hace falta esto, le hace falta aquello, no lo va a lograr. No, ese no es el mensaje. El mensaje es de que si usted tiene una meta, alcáncelo, lógrelo. Mi consejo muy, muy personal es de que crezcamos como individuos, crezcamos en relaciones con personas y eso nos va a ayudar a llegar más lejos. Pero si tenemos una meta bien definida, vamos a lograrlo. Solo que tenemos que, pues, dividirlo en pequeños objetivos para no irnos en el camino. Fíjate que lo que dices de la división de metas, hay un dicho que dice, para una meta pequeña siempre hay tiempo, pero para una meta grande nunca hay tiempo. Es decir, que nos pasa, es decir, que cuando ves una meta grande te abruma y pues pierdes precisamente la motivación, pierdes el interés y dices tú, no, pues imagínate irme hasta Francia, por decir algo. Pero precisamente lo que tú dices, o sea, hay que hacer escalas. Eso yo lo traduzco a que debemos de partir esa meta en segmentos. Y entonces eso precisamente también motiva, porque alcanzo el primer segmento, wow, sí pude con el primer segmento. Voy por el segundo segmento, wow, lo alcancé y así me voy. Pero precisamente parte de esa experiencia que has tenido, parte de lo que las personas también deben que les quede pues en esta tarde noche que estamos compartiendo este tema, la importancia de tener metas, que si la meta es grande, la pueden reducir a segmentos y así van a poder motivarse y obviamente alcanzarlas. Exactamente. Fíjate, Francisco, que la mayor parte de frustraciones en emprendimientos o en empresas sucede porque no hay conciencia de la realidad del camino que pueda ser necesario recorrer. Como por decirlo, la persona tiene una meta muy, muy ambiciosa, tiene un sueño muy grande y no es que sea imposible lograr, simple y sencillamente uno se monta en una avioneta y quiere llegar a Francia y que si, por decir así, ya recorrió de aquí a unos, por decir un dato, unos 300
300 millas náuticas, boom, y se cayó en el mar. Y se murió esa meta. Se murió su sueño. No es que no pudiera lograr, sino que precisamente como tú mencionabas también, hay que dividirlo en escalas, en objetivos pequeños, alcanzables, de acuerdo a las capacidades de ese momento para poder ir, wow, lo logré, ya voy más cerca, estoy avanzando, no me he quedado estancado y que pueda haber como que esa trazabilidad, ya recorrí cierto camino, pero mi meta es aquella y voy para allá. Pues eso nos da también como que un poco de flexibilidad. Decir, bueno, yo voy para allá y voy avanzando, voy en el camino. Entonces, no solo fijarnos en la meta hasta el final, que es algo muy importante, sino que ir nosotros como que siguiendo esa trayectoria hasta llegar hasta nuestro destino y no frustrarnos porque quizá venimos nosotros, bueno, decimos un año y pasa el año y nada. Y pasa otro año y nada. Entonces, muchas veces nos frustramos por eso, porque pasa el tiempo y no miramos logros, no miramos resultados, pero probablemente solo estamos enfocados en la meta final y no hemos dividido objetivos o metas alcanzables en el tiempo para poder ir dándonos cuenta de que realmente estamos avanzando y que estamos llegando cada vez más a nuestra meta final, nuestros objetivos. Otro punto importante que yo me di cuenta es el tema del combustible, recursos. Fíjate que no sé si recuerdas, Francisco, o también las personas que nos están viendo, que hace un par de años cayó un avión que llevaba un equipo de futbolistas. Y los estudios o las investigaciones arrojaron de que no llevaba la cantidad de combustible adecuada. Entonces, eso fue algo lamentable, ese accidente. Y así han habido muchos accidentes. Pero ese en particular fue muy lamentable porque fue algo que se pudo haber salvado. Entonces, muchas veces nosotros nos aventuramos en el negocio, nos aventuramos en nuestra empresa, en nuestros emprendimientos y sin saber cuáles recursos necesitamos para ese emprendimiento, para esa empresa. Nos avanzamos y no es que sea malo no tener energía y avance y aquella motivación que uno dice ya quiere y uno quiere ver los logros y los resultados, pero uno debe contemplar eso. Un sano emprendimiento, un sano crecimiento de una empresa debe contemplar los recursos que se necesitan para poder lograrlo. Así es que una meta en sí es algo que nos alimenta de energía, nos alimenta de pasión, nos alimenta de fuerza para poder alcanzarlo, pero tenemos que ser nosotros muy, muy meticulosos en la planificación. En la planificación va el tiempo en el cual nosotros proyectamos poder lograr algo. Va también el detalle de los recursos que se necesitan. Una cosa son los recursos que tengo y otras son los recursos que se necesitan. Entonces, muchas veces los recursos que yo tengo me alcanzarían solo para llegar, por decirlo así, a la frontera. Sí, puede ser que eso, para eso me alcanza. Entonces, yo quiero llegar hasta México con eso, pero no puedo llegar hasta allá. Entonces, tengo que visualizar eso. Entonces, yo me preparo, hago un análisis, hago un estudio de cuáles son los recursos que tengo, con cuánto y cuánto más necesito para poder avanzar hasta donde yo quiero llegar en mis metas. Muy bien. Sí, dime, Francisco. No, sí, lo que pasa es que fíjate que Cabal estaba pensando en el tema de los recursos, porque hay otro detalle, ¿no? Y tú me confirmas lo que te voy a hacer notar. Es que las personas también, bueno, quieren un objetivo, quieren alcanzar una meta, pero les entra aquello de el síndrome de la perfección, es decir, que dice hasta que tenga todos los recursos, hasta que ya haya logrado, no sé, hablamos de estudios, hasta que haya logrado la maestría, hasta que haya logrado una especialización, hasta que tenga cierta certificación. O sea, le entra eso de que quiere llegar a cierto lugar, pero precisamente quiere estar en un tema que esté al 100%. Pues, ¿qué piensas en relación
a ese tipo de personas? Porque pues hay varias, pero ¿qué piensas tú en relación a eso con los recursos? Buenísimo, Francisco. Excelente. Fíjate que trajiste a colación algo muy, muy importante que tenemos que hacer notar, porque también ocurre eso. Muchas veces las personas caen en la brecha de la perfección y muchos emprendimientos, muchas empresas grandes jamás han sido conocidas por el mundo por la brecha de la perfección. Las personas quieren tener todo realmente excelente para poder empezar incluso. Ahora, lo que se tiene que ver es contemplar los recursos necesarios. Eso quiere decir que yo no pueda hacer, digamos, el inicio de ese viaje o que yo no pueda emprender eso, pero con un plan. Entonces, yo proyecto que actualmente no tengo los recursos necesarios para alcanzar mi meta. Los recursos que tengo actualmente me permiten llegar por ejemplo, llegar a la mitad. Entonces, yo proyecto dentro de mi plan que necesito esa cantidad de recursos, me pongo en marcha y, digamos, lateral a mi plan para alcanzar mi meta, yo diseño un plan para adquirir los recursos que me hacen falta para poder alcanzar el final de mi meta. Lo importante es mantenerse avanzando, no estancarse. Y como decías tú, Francisco, no limitarse en el sentido de esperar el momento perfecto, porque ese no va a existir, no existe. El momento perfecto, el momento apropiado, que uno diga, estoy esperando el momento apropiado para emprender o para llevar mi empresa al siguiente nivel, eso no existe, el momento perfecto no existe, hay que avanzar. Y conforme vamos avanzando, nosotros pues vamos a ir perfeccionando y llegando hasta donde queremos llegar. Pero sí es sano decir que tenemos que ser bien meticulosos en la planificación. La planificación o la fijación de metas, eso no nos garantiza el éxito. No nos garantiza el éxito. ¿Por qué? Porque hay planificaciones bien estructuradas que nunca se cumplen. Hay planificaciones que pueden realmente llevar empresas a facturar miles de millones de dólares, pero nunca se siguen esas planificaciones. Lo que la planificación nos ayuda es para no perdernos en el camino tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no sabemos del mañana. Las empresas del 2020 proyectaron algo que les cambió la vida. El año, en marzo, precisamente hace un año, cambió la proyección. Entonces, ¿qué pasó con eso? Había una planificación, había que hacer ajustes. Había que hacer ajustes inmediatos. Muchas empresas fracasaron en esa planificación o en esa reacción para poder hacer ajustes a su planificación. ¿Por qué? Porque tenían proyectado cierta cantidad de ventas, porque por lo regular las empresas o venden productos o venden servicios. Así de simple, para poder facturar. Si nosotros tenemos una planificación, lo que nos ayuda es como para tener un horizonte un poco más claro. Y tenemos nosotros, nos da como que esa viabilidad para poder como que reaccionar. Uno dice, bueno, yo tenía proyectado esto y boom, pasa algo que el mundo no espera, que nuestra empresa no espera. Entonces tenemos que hacer ajustes a la planificación. Y Francisco, ¿te pudiste haber dado cuenta de que este año muchas empresas quebraron? Muchas otras empresas se reinventaron, muchas se lograron mantener a flote y muchas tuvieron un boom que les ayudó a exponenciarse o que hicieron resaltar fortalezas que no tenían. Entonces, la planificación es muy importante. No nos garantiza el éxito, pero alguien sin planificación está perdido. Así de simple.
Fíjate que lo que me acabas de decir me recuerda también una frase, ahorita no recuerdo quién la dice, pero quién la dijo, perdón, pero dice, el no prepararse es también el no prepararse es una forma de prepararse para el fracaso, ¿verdad? O sea, según lo que tú me dices, esa sería la frase. Y entonces, Sí. mira, pues tenemos las metas, tenemos, llamémoslo así, que los recursos, tenemos esa planificación. Y entonces, ¿por qué fallamos en conseguir las metas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos que si fuera un tema de que fuera tan sencillo, pues muchas personas, inclusive uno a su alrededor, le puede hacer una pregunta tan simple. Cuéntame, ¿y cómo te ves este año? Y las personas se quedan así como que, bueno, o sea, no tienen definidas sus metas pues, a corto plazo, llamémosle así, no digamos a largo plazo, o no tienen metas definidas en todas las áreas, pero digamos, asumamos que ya tenemos la meta, asumamos que tenemos la planificación. Y entonces, ¿por qué aún así se puede fallar, Eric? Francisco, yo creo que pudiera ser por muchos factores y tal vez eso pueda ser particular en ciertos casos, porque fíjate que probablemente no haya un enfoque, y te voy a decir enfoque en el sentido de que tenemos una meta como empresa, pero la meta no es alcanzable porque probablemente no se ha hecho anteriormente un estudio de mercado. Por decir un ejemplo, yo proyecto con mi empresa vender más productos, más servicios, pero resulta que como todo está cambiando, resulta que ese producto, ese servicio no está como que con mucha demanda actualmente. Entonces, eso me puede llevar a no alcanzar la meta financiera o la meta que yo tenía proyectado. Porque, o sea, ese es un factor. Ahora, digamos, hay otro factor. Es una meta que como que no es una meta que me impulse o que no, una meta que me inyecte esa energía o esa pasión para lograrlo. Ahora bien, fíjate, ahora que estamos digamos que en ese punto medular de las metas, porque como tú dices, hay mucha gente, personas que no alcanzan metas porque no las tienen fijadas. O las tienen fijadas, pero no tienen una planificación. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas o aquellas empresas que tienen metas? Que por lo regular todas las empresas tienen metas. Ah, bueno, tenemos esta meta para este año o para este trimestre del año o para el cuarto trimestre del año y se van fijando metas así. Cada empresa tiene pues su forma, su estilo, por decirlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos metas, tenemos planificación, pero ¿por qué no logramos? Eso vuelvo otra vez, Francisco, a traer lo que tiene que ver con la gente, tiene que ver con el avión. Eso quiere decir que el avión no está preparado para saltarse el charco todavía, tiene que crecer primero, tiene que ser un avión más grande, más robusto, con mayor capacidad de alcance para que pueda lograr las metas y objetivos fijados. Ahora, algo bien interesante. Para lograr cosas grandes, realmente grandes, se necesita un buen equipo. Si yo lo que quiero es ir a dar una vuelta allá a la antigua Guatemala, las personas que ya conocen antigua Guatemala, que nos están viendo del extranjero, las que no conocen, pues igual aprovecho para conocer ese lugar hermoso de Guatemala. Pero si yo quiero ir a antigua Guatemala, acá, desde la ciudad capital, no requiere mayor planificación. Subo a mi automóvil, solo verifico que tenga el combustible necesario y voy para allá. Pero si yo quiero realmente lograr algo grande, llegar hasta Francia en automóvil, yo tengo que hacer una planificación sí o sí. Entonces, eso es en ese caso específico. Pero si yo quiero lograr algo realmente grande, yo necesito más gente. Yo necesito un equipo sólido, personas que hayan abrazado mi misión, que hayan abrazado mi meta, la meta de la empresa, que se la hayan adueñado, que se la hayan apropiado, y eso le va a dar a mi empresa la energía necesaria para poder lograr las metas y objetivos. Entonces, muchas veces hay personas que por muchas razones no, no se han apropiado de esa meta. Y volvemos a esto también, que todo sube
o todo cae por el liderazgo. Eso es clave. El liderazgo en una organización es clave para poder alcanzar metas grandes, objetivos grandes. El liderazgo es crucial, porque si nosotros podemos trasladar a las personas de nuestro equipo la misión, la visión, las metas y los objetivos de la empresa, nuestra empresa va en buen camino. Nuestro emprendimiento va en buen camino. Entonces, eso creo que respondería un poco, digamos, la pregunta. Pueden haber muchos otros factores, Francisco, pero esos creo que son como que los más importantes. Una es de que probablemente vamos en la dirección inadecuada. O sea, no hemos hecho una planificación adecuada. Habría que evaluar nuestra planificación. Puede ser que yo hoy lancé para allá la planificación, el trazo, los objetivos, pero resulta que hay más vuelta y por eso tal vez no he llegado. Estoy dando muchas vueltas hacia mi meta, hacia mi objetivo, cuando yo puedo hacer un trazo más lineal. Eso pudiera ser. Entonces, habría que reevaluar el plan, la planificación. La meta no hay que cambiarla, sino que habría que reevaluar la planificación, reunir a mi equipo, verificar, hacer lluvia de ideas, qué podemos mejorar, qué podemos hacer, y allí puede salir una forma de mejorar el camino hacia nuestra meta o nuestros objetivos. Excelente, Eric. Entonces, señor empresario, señor gerente, señor emprendedor, si usted ya tiene definidas sus metas personales, eso ya es un gran avance. Ahora pasémonos a la empresa. ¿Están definidos los objetivos estratégicos del 2021? Su equipo, porque dice Eric, para alcanzar metas más grandes no puedo ir solo, voy a tener que ir en equipo, y como estamos hablando de empresa, sus colaboradores tienen clara la visión, la misión, los objetivos estratégicos y lo más interesante, ¿están con usted? Es decir, que ellos ya, como dice Eric, abrazan esos objetivos. Porque si no, también se da de que, pues, usted podría tener bien clara la visión, podría tener bien clara la misión, los objetivos, pero si ese equipo que lo va a acompañar no tiene impregnado eso en su piel, creo que usted va a viajar solo. Entonces también es importante, señor empresario, señor gerente, señor emprendedor, que se tomen tiempo para hacerse esas preguntas. Si ya están definidos, 100 puntos. Ahora el tema es, ¿este equipo está listo para acompañarlo en ese viaje que va a emprender? ¿Conocen hacia dónde van? ¿Saben cuál es la visión? ¿Abrazan la visión? ¿Abrazan los objetivos? Son preguntas que usted se va a tener que hacer más tarde posiblemente. Listo, Eric. La verdad es que ha sido bien interesante esa analogía de tu experiencia, obviamente también como coach, pero la experiencia en aeronaves, ¿cómo la has trasladado obviamente a la parte de ese plan de vuelo, como le llamas tú, ¿verdad? Para la elaboración de metas, esa planificación. Excelente, Eric. Cuéntame, ya para ir cerrando, ¿qué recomendación le podrías dar a estos gerentes, dueños de empresa o emprendedores, ya para ir cerrando el tema de las metas? Y lo otro es que me gustaría también que nos cuentes qué más trae Eric este año, ¿verdad? Es decir, dónde te encontramos, en qué redes te encontramos, qué planes tiene Eric para precisamente, qué planes tiene Eric para este año. Entonces, cuéntanos un poco ciérranos con algunos tips ahí y luego cuéntanos un poco de qué trae Eric para este 2021. Gracias, Francisco. Lo que pudiera recomendar humildemente para todo aquel empresario, todo aquel emprendedor, es de que si no tiene metas todavía fijadas, que las fije. Hay que anotarlas. Es importante no solo fijarlas en la mente, sino que hay que anotarlas. Hay que tener por escrito todo eso. Luego de eso, hacer una planificación específica. Los detalles. ¿Qué personas van a formar parte de mi equipo y qué beneficio tienen o tendrán las personas que formen parte de mi equipo? Eso va a ser algo muy importante para poder lograr algo grande. Que las personas que están conmigo sepan hacia dónde vamos y que se beneficien, porque al final nadie va a ir con usted, nadie va a meterle el corazón
a su idea, a su negocio, a su empresa, a su emprendimiento, si no recibe nada a cambio. Así de simple, así de sencillo. La otra cosa es que no se desanime. La situación actual todavía está bastante complicada para el mundo empresarial. Está bastante complicada para muchas industrias, pero no se desanime. Fortalézcase, fortalezca a su equipo y espero verlo triunfar en su emprendimiento, en su negocio, su empresa. Eric Arias es un padre de familia, es un hermano, es un hijo, también es un esposo. Y me he enfocado últimamente, además de mi carrera profesional, a poder ayudar a individuos y también a organizaciones, a empresas, para que puedan, pues, no solo fijarse metas, sino que darles ese acompañamiento para poder alcanzar metas y objetivos, ayudándoles a estructurar un plan de acuerdo a la analogía de la aviación, para no dejar nada al azar, sino que tener algo bien estructurado. Me pueden encontrar en Facebook o Instagram, en LinkedIn como Eric Arias Contreras, en Facebook e Instagram como Eric Arias Coaching, @Eric Arias Coaching, y en LinkedIn como Eric Arias Contreras. De esa forma me pueden encontrar y ahí están mis contactos y podemos estar en comunicación. Eric Arias está avanzando siempre, avanzando para poder mejorar y poder tener mayores resultados en mi carrera profesional. Y espero este año poder también impactar a más personas en el tema de que sean mejores en sus resultados. Mi meta para este año es poder asesorar por lo mínimo a 1,000 personas, dependiendo de la situación. Digo 1,000 personas porque tampoco quiero decir, bueno, 1,000,000 de personas. Hay que ser también congruente con la realidad y para poder dar un asesoramiento, un acompañamiento, pues como se debe. Así es que estoy para servirles en lo que se pueda y espero que lo que hemos compartido con Francisco en esta oportunidad sea de beneficio para ustedes en sus emprendimientos, en sus empresas. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Eric. Definitivamente que este conocimiento que tú nos has compartido, pues viene a enriquecer, ¿verdad? A esos, como te digo, a esos dueños de negocio, a esos gerentes, a esos emprendedores, que ese es el objetivo de su programa Crecimiento Empresarial Sin Fronteras. Recuérdese que tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 en horario Guatemala y de 6 a 7 horario Perú, Colombia, ¿verdad? Entonces, y recordarle que es a través de nuestra página World Business Society y obviamente también a la gestión que hace nuestro presidente internacional, Benjamín Celestín. Así que nuevamente me despido de usted agradeciéndole el tiempo que se toma para formarse y nos veremos el próximo miércoles. Así que, Eric, muchísimas gracias y a los que nos ven en directo y nos verán en diferido, les agradecemos también su acompañamiento y su presencia. Que pasen una feliz noche y hasta la próxima.